Prueba de significancia o significatividad, módulo 6. Introducción a la prueba de significancia o significatividad. Utilizo ambos términos porque están correctos. Ahora, en términos de lo que es la investigación científica en psicología y lo que son las pruebas de significancia, esto tiene que ver mucho con la prueba de hipótesis y las hipótesis que establecemos, cómo rechazamos la hipótesis nula versus la alterna, entre otras cosas. Ahora bien, las investigaciones que hacemos a nivel inferencial requieren de lo que se conoce como una prueba de significancia y significatividad. ¿Qué es esto? Esto es una técnica estadística para determinar si los resultados son atribuibles al azar o son atribuibles a la realidad de lo que estamos estudiando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tipo de prueba? Es identificar si los patrones en datos pueden generalizarse o son específicos dependiendo de la hipótesis que establecemos. Ahora bien, la mayor parte de los estudios en psicología utilizan un nivel de significatividad o significancia, que es 0.05 o 5% o menos, dependiendo cuando se haga el análisis. Cuando hablamos del tema de muestreo, también un tema que se parece un poco es el de error de muestreo. Pues el error de muestreo establece cuál es el porciento que nosotros estamos dispuestos a aceptar de que las características de la muestra no sean iguales en la población. Y nosotros estamos dispuestos por lo general a solamente aceptar un 5%. Ahora bien, para nosotros determinar que los resultados solamente sean atribuibles al azar, utilizamos 0.05, o sea, un 5% estamos dispuestos solamente a un máximo de un 5% de que los resultados que obtengamos sean atribuibles al azar por un lado y que un 95% se deba a la realidad que medimos en la muestra y que es compatible con las características de la población. Así que en psicología el parámetro es 0.05 o 5%. Ahora bien, se habla del concepto de significación versus importancia, lo cual en algunos casos esto no implica relevancia práctica, pero sí, en cierto modo sí, porque la manera que nosotros mantengamos un estándar donde nuestros resultados deben de verse en un 95% a la realidad de lo que experimenta la muestra cuando medimos las variables y que solamente los resultados varíen en un 5% o se deban al azar en un 5% es bien importante. Ahora, esto va a depender en gran manera, y se los comenté cuando hablamos de muestreo, al tamaño de la muestra. Eso es lo que, si tenemos un tamaño de muestra donde el error de muestreo sea 5%, eso ayuda a que con el tamaño de la muestra evitemos cometer errores tipo 1 y tipo 2 que los vamos a mostrar ya mismo. Así que ese 5% lo que hace es validar las hipótesis que se establecen, ya aunque sea rechazarlas o aceptarlas, pero como quieran, ese 5% de que los resultados que obtengamos se deban a otros factores que no sean las características de la muestra y la población en nuestra área de estudio es bien importante. Por eso es que la prueba de significancia o significatividad se debe mantener en ese porciento. El concepto del efecto real o del tamaño del efecto. El concepto del efecto real es, por definición, una relación auténtica entre las variables, no solamente en la muestra.
ese tamaño del efecto real, en términos de la interpretación, es fundamental para determinar la generalización. O sea, si estamos evaluando diferencias en unos grupos, que esas diferencias realmente se fundamenten en las variables que estamos estudiando, no en el tamaño de la muestra o en la distribución de las puntuaciones de un grupo o de otro. Eso es lo que hace fundamentalmente, o la importancia que tiene en la investigación, el tamaño del efecto, el efecto real, es que valida la aplicabilidad de los resultados. Y en términos de lo que permite el efecto es la validez del estudio, o sea que un efecto real va a aumentar la credibilidad y la replicabilidad de este. Ahora, ¿cuál es el papel del investigador? Evaluar si el efecto es o no significativo. Ejemplos como tal son aquellos estudios que demuestran consistencia en diversas muestras. O sea que el tamaño del efecto es grande en cada una de las muestras. Ahora, el valor de P, que es el 0.05, el nivel de significancia, lo que quiere es ver que cuál es la probabilidad que existe si la hipótesis nula fuera cierta. ¿Por qué? Porque se supone que la hipótesis nula en todo tipo de investigación nosotros la rechacemos. Si el resultado obtiene 0.05 o menos, entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ahora, eso no implica que necesariamente hay un efecto grande. Por eso es que también se calcula el tamaño del efecto. O sea, un nivel de significatividad de 0.05 no necesariamente implica en estudios comparativos, que eso lo vamos a ver ya prontito. Estudio comparativo no implica que haya un efecto fuerte, eso se calcula. Yo voy a trabajar eso con ustedes de una manera más fácil, porque ya existen programas en el internet donde usted puede calcular el tamaño del efecto sin complicarse mucho la vida. Ahora, el tamaño del efecto, pues, ayuda a complementar el nivel de significatividad, o sea, ese 0.05 o menos, o sea, o que el 5% de los resultados de la investigación se deban solamente al azar y el 95% a que los resultados son reales. Y eso es lo que buscamos. Lo que no queremos es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta o aceptarla cuando es falsa. Que eso es error tipo 1, es que uno rechaza la hipótesis nula cuando es cierta, y el error tipo 2 es que usted la acepta cuando es falsa. Y eso es lo que queremos identificar en términos de la significancia estadística. Todo resultado que sea mayor de 0.05 no es estadísticamente significativo porque los datos se van a deber a más de un 6% de que dichos datos se deban más al azar o a cualquier otra cosa que al comportamiento propiamente de las variables que estamos estudiando en una muestra para poder generalizarlas a una población. Pues el efecto real se calcula a través del tamaño del efecto, por tanto la significancia y el tamaño del efecto son importantes. El tamaño del efecto va a medir la magnitud del efecto complementario una vez uno obtiene 0.05 o menos. Ahora, mientras más grande es el tamaño del efecto, más real son las posibilidades de que nuestros resultados
sean ciertos. Ahora, también puede pasarnos que con muestras grandes pueden detectarse efectos pequeños siempre y cuando yo puedo tener muestras grandes, pero estas no necesariamente ser representativas en la población. Por eso es que también, además del tamaño de la muestra, hay que hacer muestreo al azar en la medida que se pueda. Y pues el cálculo de la D o de la D de Cohen o una correlación podría darnos la D o el cálculo de D de Cohen para evaluar el tamaño del efecto. Por lo menos para mí es uno de los mejores parámetros para estudiar el tamaño del efecto. También puede ser una correlación, pero yo creo que el tamaño es una de las... El tamaño calculado por la D de Cohen es uno de los criterios mejores aceptados. Por tanto, cuando yo hago un análisis en términos de significancia, además de que sea 0.05 o menos el nivel de significatividad, el tamaño puede ser un tamaño de efecto grande o uno moderado. El pequeño lo que significa es que si yo vuelvo a hacer una investigación sacando muestras de la misma población, la posibilidad de que los resultados cambien y se deban a otros factores al azar es alto. Así que pues, cuando hablemos de las diferencias, vamos a ver la importancia de la D de Cohen para evaluar el tamaño del efecto y poderlo explicar mejor. Esto es un poquito más teórico, pero es importante que cuando hablamos de significatividad es que si cuando hacemos el análisis estadístico, el análisis o la P es 0.05 o menos, pues estamos diciendo que los resultados de mi estudio se van a deber a la realidad que estoy observando en la muestra para poder generalizarla a la población y no a factores aleatorios. Pero de 0.6 en adelante es peligroso porque puede haber muchos factores aleatorios que estén afectando mis resultados, y si yo vuelvo a hacer otra investigación en la misma muestra, o sea, yo saco otra muestra de la población, me puedo encontrar con el fenómeno de que los resultados sean distintos. Así que eso se debe también a problemas de muestreo. Y aquí tenemos error tipo 1 y error tipo 2 que lo expliqué, pero lo vuelvo a reforzar. El error tipo 1 es detectar un efecto de falso positivo, que es rechazar la hipótesis nula cuando esté cierta. Error tipo 2 es uno de falso negativo, aceptar la hipótesis cuando es falsa. O sea, esa es la mejor manera de poderlo explicar. ¿Cuáles son las consecuencias? Conclusiones erróneas. Afectan la posibilidad de yo volver a replicar ese estudio sacando muestras de una población. ¿Cómo yo mitigo los errores tipo 1 y 2? Aumentando el tamaño de la muestra, velando el nivel de significancia, y si tengo que volver a hacer muestreo al azar, seguro que lo hacemos. Ejemplo, pasa mucho en los diagnósticos médicos. Los falsos positivos, pensábamos que la persona está bien cuando está mal, o está mal cuando está bien. Y claro, cuando uno reduce los errores, aumenta la validez, tanto externa como interna del estudio, sobre todo la externa, que es la capacidad de generalizar yo generalizar una población a partir de la muestra. La hipótesis nula y la alterna o alternativa establece que la hipótesis nula, que yo voy a rechazar, o yo rechazo la hipótesis
que se está investigando. La alterna es que voy a aceptar. Por eso es que si yo establezco una hipótesis nula donde digo que no va a haber una correlación entre dos variables, la hipótesis alterna es que va a haber una relación. Y las pruebas de significatividad lo que buscan es rechazar la hipótesis nula, de que no hay diferencia. Porque sí las hay. Y desde luego, pues uno tiene que proveer la evidencia estadística. ¿Cuál es? El nivel de significatividad o la P y el tamaño del efecto. Y se utiliza en diferentes áreas de la psicología. Eso nos lleva al poder estadístico o la potencia estadística y el tamaño de la muestra. La potencia estadística es la probabilidad de detectar un efecto real. Con muestras grandes se reduce el error tipo 2 y también el error tipo 1. No se crean. Pero el error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Y eso es peligroso. Rechazarla cuando es cierta también. Y con los estudios con muestras pequeñas tienen ese problema. Lo que hay que entonces planificar mejor el tipo de investigación que realizamos. Ahora, ¿qué tal la replicabilidad de los resultados? Replicar es volver a hacer el estudio sacando o obteniendo muestras de una misma población. Y el nivel de significatividad, en cierto modo, evita, si tenemos nuestro estudio, presenta una P o un nivel de significatividad de 0.05 o menos, la posibilidad de yo tener que replicar, pues ya no tengo que replicar al momento, excepto cuando quiero volver a evaluar mi investigación más adelante. Lo cual aumenta la confianza en que los efectos que yo estoy observando en mi investigación en la muestra son iguales o van a ser iguales a los de la población. Y eso le da validez científica o solidez científica a mi investigación. Desde luego ayudando a acumular conocimiento válido. Y bueno, un ejemplo en la psicología es cuando yo valido teorías a través de la replicación. Yo voy replicando de tiempo en tiempo y voy buscando, mientras yo me mantengo en el nivel de significatividad de 0.05 o menos, y el tamaño del efecto es grande o moderado, pues estamos bien. Ahora, el tamaño de un efecto pequeño lo que significa es que la posibilidad de yo volver a encontrar resultados similares en otras muestras de la población es bien alta. O sea que los datos míos pueden cambiar constantemente, por tanto no son confiables. Y la significancia estadística versus la significancia práctica. La estadística lo que busca es improbabilidad de que los resultados sean al azar. Por eso estamos solamente dispuestos a aceptar un 5%. Ahora, la significancia práctica, que es otro concepto que es bastante nuevo, lo que busca es que pues los resultados también sean relevantes en términos prácticos. Pero en el caso de si estamos haciendo estudios donde queremos generalizar a poblaciones, la significancia estadística es bien importante. En algunos casos hay investigadores que dicen que un resultado de significatividad estadística no es tan relevante, pero sí lo es. Claro, en el caso de la psicología, pues es, es menos complicado que en la medicina, donde la mayor parte de las investigaciones, por tener unas muestras bien pequeñas, los efectos son bien... O sea, el tamaño del efecto es relativamente pequeño. Y qué curioso, que son medicamentos que venden millones de dólares y la posibilidad de que su efecto sea consistente no necesariamente es así.
Por tanto, uno tiene que mirar lo que son el nivel de significancia real de los datos estadísticos, o sea, el punto 0,5, y ver las implicaciones prácticas de mi estudio. Porque también los resultados míos a través de mi investigación tienen que tener una implicación, por lo menos práctica, y pasa mucho en el caso de la psicología industrial organizacional, que es una disciplina aplicada. Otra cosa que se utiliza son los intervalos de confianza, o sea, cuál es el grado de seguridad de que mis resultados se mantienen en un 95% de seguridad. Es lo que se conoce como intervalos de confianza. ¿Cómo van a variar mis resultados en futuro? Si yo fuera teóricamente a sacar muestras de una población, ¿cuánto variarían los resultados si yo hiciese eso? Lo cual usted sabe que es bien impráctico. Cuando yo hago una investigación, yo la hago con una muestra. Y a partir de esa muestra le aplico el nivel de significatividad, evalúo el tamaño del efecto y calculo no, porque ya la computadora nos da los intervalos de confianza. O sea, cuánto va a variar un valor con un 90, o sea, de cuánto a cuánto varía un valor con un 95% de confianza. Eso es lo que nos dice o nos da cierto grado de seguridad de que nuestros resultados, si fuéramos a repetir este estudio en varias muestras, estarían variando de tanto a tanto. Yo después se lo explicaré cuando tenga datos en la mano calculados para que vean la relevancia de los intervalos de confianza. Y nos ayuda también en decisiones en el campo de la psicología. Entonces tenemos distintas pruebas de hipótesis unilaterales o bilaterales. También se le llama unidireccionales o bidireccionales. Esto muchas veces es cuestión de términos. Las pruebas unilaterales es que usted está estableciendo una hipótesis en una dirección. Por ejemplo, va a haber diferencias estadísticamente significativas en la inteligencia de hombres y mujeres, y las mujeres van a ser más inteligentes que los hombres. Eso es una hipótesis unilateral. ¿Qué estoy diciendo? Que las mujeres van a ser más inteligentes que los hombres en este estudio. Ahora, una prueba bilateral, que es la que recomiendan los expertos, es, ok, va a haber diferencias, pero no puedo decir para qué lado van, si para los hombres, si para las mujeres. Eso es una hipótesis conservadora, que es una hipótesis bilateral o bidireccional. Todo va a depender del contexto del estudio y de otra cosa. Las pruebas unilaterales o unidireccionales dependen también de investigaciones previas. Por ejemplo, si las investigaciones constantemente estuviesen diciendo que las mujeres son más inteligentes que los hombres ¿verdad? A través de los estudios, pues las personas se pueden arriesgar a decir, pues vamos a tirar una hipótesis unidireccional diciendo que las diferencias van a estar dirigidas a que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Pero en la investigación científica, muy pocas veces se ha demostrado de que unos hombres son más inteligentes que otros, o unas mujeres más inteligentes que los hombres. O sea, la mayor parte de los estudios concluyen que no necesariamente la inteligencia es un factor a favor de uno o de otro. Por tanto, bajo esa consideración, usted tendría que utilizar una hipótesis bidireccional o bilateral. ¿Okay? Ya más o menos por ahí, con ese ejemplo, ¿verdad? Todo va a depender de hacia dónde yo llevo los resultados. ¿Ya? Yo utilizo pruebas unilaterales o unidireccionales cuando yo estoy bastante seguro y la literatura me respalda de que lo pueda hacer. Si no, me voy por la línea conservadora. Va a haber diferencias, pero no digo para qué lado. Si para los hombres o para las mujeres. Problemas con el uso exclusivo de valores P. Bueno, si no contemplamos otros indicadores como el tamaño del efecto,
Los intervalos de confianza, también aquí se nos habla del análisis bayesiano, que básicamente lo que trata de establecerle la probabilidad de que un resultado se mantenga. No me voy a meter mucho en ese tema porque el análisis bayesiano es como que materia ya para estudios graduados, pero por lo menos el nivel de significatividad se debe evaluar también con el tamaño del efecto en aquellos estudios que aplique y tomando en consideración siempre los intervalos de confianza a no menos de un 95%. ¿Cuáles son los riesgos de no utilizar otros parámetros y conformarnos con el nivel de significatividad o el 0.05 menos? Datos erróneos. Por tanto, se deben complementar para fortalecer nuestros resultados en términos de la investigación. El análisis bayesiano, como les mencionaba, lo que hace es que busca evaluar la probabilidad de que nuestros datos se ajusten a mis hipótesis. Y eso tiende a darnos más información que simplemente la prueba de significancia. Este tipo de prueba nos permite un enfoque un poquito más flexible y contextual. Eso, el enfoque bayesiano se utiliza también en lo que se conoce como análisis de ecuaciones estructurales, que lo que buscan es ver cómo los datos se ajustan a mis hipótesis y al modelo que yo estoy planteando psicológicamente hablando. Y nos ayuda a trabajar con establecer modelos y teorías con datos novedosos. Desafío, complejidad y experiencia en la aplicación. ¿Ya? Por eso es que les digo que esto se toca más en análisis graduado, pero con, por ejemplo, yo tener el calcular el tamaño del efecto, sobre todo cuando estoy trabajando con grupos, con estudios de comparación de grupos, o tomar en consideración también los intervalos de confianza a un 95%, me ayuda a tener bastante fuerza en mi estudio. Pero los análisis bayesianos, pues poco a poco uno los puede ir estudiando. Más o menos en el libro hay unas explicaciones, así que cuando los lean, pues la idea aquí es tratar de que los datos se ajusten probabilísticamente al modelo que yo estoy planteando. Si yo estoy evaluando una teoría que tiene 5 factores, pues que los datos favorezcan el que mi teoría de 5 factores es real. O sea que existen en los datos prueba empírica, basada en datos, para que la probabilidad de esos 5 factores existir en mis datos esté ahí. Ahora, siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno publica investigaciones porque hay resultados que a lo mejor no son replicables y se presta para falsos positivos. Usted también tener datos que son poco confiables, errores tipo 1 que afecten o que creen un sesgo a la hora de publicar, que lo desacrediten a usted. ¿Cuál es la solución? Al final del día, pues volver a hacer el estudio y utilizar otros métodos robustos como el método bayesiano. Y desde luego, pues que en psicología nuestras teorías y modelos estén apoyados por datos, no suposiciones ni falsas hipótesis. En resumen, la significancia es útil, además de otros indicadores que ya le mencioné, como intervalos de confianza, estimados bayesianos y el tamaño del efecto. Considerar el tamaño del efecto y en otras ocasiones replicar. ¿Qué es replicar? Pues yo sacar otras muestras de la misma población y comparar, cruzar datos. Las interpretaciones críticas no van a depender solamente del nivel de significatividad. La replicación nos ayuda a validar resultados posiblemente engañosos
Y los próximos pasos pueden ser el análisis bayesiano y otras alternativas. ¿Para qué? Para que en términos de investigación psicológica hagamos análisis lo más sólidos y robustos posible.